Pues bienvenidos a esta segunda parte La maratón. de la maratón de hoy de Pablo Paniagua. Eh, en esta ocasión se trata de la presentación del libro, del manual La Gran Evasión. La Gran Evasión, que una de las preguntas que tengo es el título, ¿no? Ya tengo de pregunta, Pablo. Dale, El dale. título, ¿de dónde sale ese título, La Gran Evasión? Porque, desde luego, al menos a una persona a la que le gusta el cine como a mí, pues me hace pensar en una película fabulosa, pero no sé si van por ahí los tiros o no. Economía para las ciencias sociales y humanas. Un manual de texto que es muy interesante, ahora nos contará Pablo, pero ya solo por empezar o arrancar a partir de las trampas maltusianas ya llama poderosamente la atención que un manual de economía empiece por ahí, por la trampa maltusiana y acabe después de todo un periplo por los grandes principios económicos, acabe discutiendo la realidad del capitalismo, no solo el capitalismo en teoría, sino la realidad del capitalismo, ¿no? Así que solo ojearlo por encima y ver el índice ya le atrapa a uno el libro. Así que estamos muy contentos de que Pablo pues, nos acompañe hoy para contarnos del libro supongo que, y espero, y si no en el turno de preguntas, del origen del libro y el contenido del libro. Gracias, Perfecto, Pablo. perfecto. Muchas gracias a la Universidad de Express por invitarme en esta maratón de presentaciones. Claro, como bien decía Gabriel, la idea de hablar de mi libro, que acaba de salir hace un par de meses atrás, publicado por Editorial Síntesis en Madrid, así que el libro está disponible en Amazon, en todas partes, la Editorial Síntesis. O también me pueden mandar un correo, si me mandan un correo a pepaniagua@ud.cl, yo feliz le puedo hacer llegar capítulos del libro a todos los interesados que están ahí que quieren aprender de economía. Bueno, ahí vamos a hablar del título, de hecho, también en la presentación. Bueno, ese es mi coautor, Félix, que lamentablemente obviamente está en Madrid, así que no pudo venir. Amigo y coautor mío, es profesor titular en la Universidad Autónoma de Madrid. Así que, de hecho, él fue el que me invitó a participar en este proyecto. Originalmente la editorial Síntesis, que se dedica a textos, ¿no es cierto?, manuales en español, invita a Félix a escribir este libro. Félix tenía bastante pereza al inicio y no quería iniciar el proyecto y me invita a mí a participar, a colaborar con él para sacarlo adelante. Y salió bastante rápido, puedo decir, en menos de un año lo escribimos, así que salió bastante bien nuestra colaboración. Así que bueno, le mandamos un saludo a Félix. Bueno, ya hablamos de mí. La motivación del libro. Bueno, ¿por qué nos motivó a hacer este libro y qué me llevó a escribir esto? A mí me gusta siempre partir con esta frase Paul Romer. Paul Romer ganó el Premio Nobel de Economía en 2018 por la teoría del crecimiento endógeno, famoso economista de Chicago. Y él tiene en un paper esta famosa frase que dicen, estoy convencido de que tanto los mercados como el libre comercio son buenos. Pero la respuesta tradicional que damos a los estudiantes para explicar por qué son buenos, aquella que se basa en la competencia perfecta, el óptimo de Pareto, bla, 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 se está volviendo cada vez más insostenible. Algo más interesante y algo más complicado está pasando allá afuera. A mí me gusta esta frase, creo que encapsula muy bien mi sentido como de insatisfacción con la ciencia económica, cuando se llama economía. Realmente nosotros cuando se llama economía, si ustedes toman cualquier manual de economía, micro, por ejemplo, oferta y demanda, ¿no es cierto? Utilidades marginales, hizo cuantas, muchas fórmulas, mucho gráfico y poca explicación del por qué los mercados y el libre comercio son buenos. Entonces, parte de nuestro libro busca responder a esta pregunta de Romer, esta invitación que hace Romer, de que esta explicación tradicional, ¿no es cierto?, del equilibrio general, del óptimo de Pareto, etcétera, etcétera, sí, es importante, pero no lo es todo. Hay algo un poco más importante que está ocurriendo en el mundo, que es la gran evasión, que es el gran enriquecimiento, que ahí vamos a hablar en detalle de eso. Entonces, parte de nuestro libro es como una respuesta. Nuestro libro es parte manual, parte ensayo. Entonces está buscando ser un manual de texto que pueda ser utilizado en cursos de economía o de economía política, sobre todo en programas de PPI o en programas que no son economía, para aquellas personas que quieren estudiar economía de forma simple. Entonces nuestro libro tiene muy poco enfoque matemático, muy poco gráfico, muy poco enfoque técnico y apelando más a la intuición, poniendo más intuición y la forma de pensar del economista. Entonces, bueno, el típico curso de economía, como pueden ver ahí en nuestra foto, ¿no es cierto? El Manque, el clásico texto que casi todos han estudiado, no habla, ¿no es cierto?, de recta presupuestaria, función de utilidad, oferta y demanda, equilibrio de mercado, bla, 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 pero no habla de la gran evasión.
Y ahí vamos a hablar en un par de minutos más vamos a hablar de esto, a qué nos referimos con la granefación. También se enseña, ¿no es cierto?, la ventaja comparativa de Ricardo, competencia perfecta, pero no se habla de los verdaderos elementos que generan riqueza y bienestar, como la destrucción creativa, por ejemplo. ¿Ok? Se habla poco de lo realmente importante. Entonces, desde mi punto de vista, cuando yo enseño economía y con Félix, nos parecía que está invertida la relación. Lo realmente superfluo o lo marginalmente importante tenía mucho espacio y lo realmente importante tenía muy poco espacio. Entonces el foco está invertido. Y nosotros creemos que eso es peligroso, eso es malo, porque los estudiantes están aprendiendo cosas, herramientas útiles, pero no están entendiendo el big picture de cómo se genera riqueza. Entonces nuestro libro en ese sentido es ambicioso porque busca proponer una inversión de orden, es una inversión de enfoque. Nuestro enfoque va en cosas que los libros de texto tienden a olvidar. ¿Ok? Y bueno, obviamente, como habíamos conversado en la charla anterior, la mayoría de los textos, libros de texto se enfocan mucho en las fallas de mercado para prácticamente ad nauseam, ¿no es cierto?, de fallas de mercado, y nunca hablan de las fallas del Estado o los problemas que tiene la política. Y nosotros también buscamos corregir un poco eso con nuestro libro. ¿Qué otro problema tienen muchos los libros? Este es nuestro famoso y querido amigo Gary Becker, ¿no es cierto? Mucha matemática. Que está bien, yo soy ingeniero de origen, yo soy ingeniero civil, me dedicaba a la matemática, pero muchos alumnos tienen problemas a entender la matemática. Sobre todo la gente que no es economista, la gente que no es ingeniera, la gente no tiene la herramienta para aprender matemáticas. Y esto nosotros creemos que es problemático porque filósofos, historiadores, antropólogos que tienen que saber de economía se sienten como fuera de lugar, se sienten excluidos de la conversación económica. Entonces nuestro libro es una invitación a abandonar el formalismo por un momento, porque obviamente es importante, pero tratar de comunicar los principios y comunicar la intuición de la economía y las cosas importantes de la economía de forma simple, para pensando en las ciencias sociales y en la humanidad. Es decir, tratamos de escribir un libro de economía para que los filósofos lo pudieran entender, de cierta manera. Porque creemos que es importante que los ciudadanos y las personas que no son economistas sepan de economía. Porque si no, ¿no es cierto?, somos presas de populismo y de malas políticas públicas. Nosotros creemos que un futuro, ¿no es cierto?, mejor es posible solo si los ciudadanos saben buena economía. Entonces, por eso tratamos de escribir este libro. Entonces, bueno, mucho foco en la técnica, no en el contenido o en la intuición. Entonces, nosotros tratamos de corregir eso con nuestro libro, ¿ok? Sobre todo enfocado pensando para las humanidades y las ciencias sociales. Y bueno, nuestro libro está dividido en tres partes. Nuestra forma de proponerlo, bueno, aquí les dejo el libro, aquí está el libro, si lo pueden ver. Nuestro libro está dividido en tres partes. En la primera parte habla de filosofía y economía política, de lo que nosotros llamamos la gran evasión. Es decir, los primeros cuatro capítulos están concentrados en tratar de explicar cómo la humanidad escapó de la pobreza y la miseria, cómo escapó de las trampas de Malthus y pudo generar, ¿no es cierto?, crecimiento económico sostenido. ¿Ok? De hecho, el premio Nobel de este año, ¿no es cierto?, se lo dieron a Mokyr, Howitt y Aghion por entender el crecimiento económico sostenido. Entonces, a nivel, y esto no es entonces algo extraño, el mainstream económico habla de la importancia del crecimiento económico sostenido. Entonces, nuestra primera parte del libro se concentra en explicar esto. La segunda parte es la parte más estándar, es como microeconomía y macroeconomía, como la parte formal, oferta y demanda, equilibrio, utilidad marginal, valor subjetivo, etcétera, etcétera, y lo básico que uno podría enseñar en microeconomía y macroeconomía para tener una formación general. Y finalmente, la tercera parte de nuestro libro es economía política, con un énfasis en las fallas del Estado, en el análisis económico de la política, la importancia de las instituciones, por qué las instituciones son importantes en el análisis económico, y cerramos nuestro libro con los grandes debates en torno al capitalismo. Porque muchos jóvenes tienen muchas dudas con respecto a cómo funciona el capitalismo, hay muchos debates contemporáneos con respecto a la desigualdad, con respecto al rol de la mujer en el capitalismo, con respecto al cambio climático, y muchos debates que merecen ser atendidos. No podemos, ¿no es cierto?, no dar nuestra versión y nuestra opinión al respecto. Entonces, el libro cierra apelando un poco al lector joven que tiene muchas inquietudes con respecto a la desigualdad, con respecto, ¿no es cierto?, al cambio climático, etcétera, etcétera, y vemos qué nos dice la evidencia empírica con relación a el capitalismo y la libertad económica en relación con estos debates. ¿Ok? Entonces, tratar también un poco de conectarse con los tiempos modernos en la conversación. ¿Ok? Bueno, ¿y qué es la gran evasión? Como bien me preguntaba
al inicio de la charla. El título viene por, de hecho, la famosa película, ¿no es cierto? En el famoso libro, no sé si ustedes conocen el famoso libro de Angus Deaton. Angus Deaton tiene un famoso libro que se llama The Great Escape, que habla precisamente de esta película. Entonces nosotros con Félix, yo originalmente lo quería llamar El Gran Escape, pero Félix, que es español, me dice que El Gran Escape suena muy raro, muy feo en español, entonces al final decidimos La Gran Evasión. Porque paradojalmente The Great Escape de Angus Deaton fue traducido en México por el Fondo de Cultura Económica como El Gran Escape. Entonces, bueno, ahí tuvimos como una conversación con Félix y decidimos dejarlo como La Gran Evasión. Bueno, ¿y qué es La Gran Evasión? La Gran Evasión es este gráfico. Este gráfico probablemente el gráfico más importante que cualquier estudiante podría o ciudadano tiene que ver. Yo creo que toda persona debería ver este gráfico al menos una vez en su vida y comprenderlo. Lo que muestra este gráfico es el PIB per cápita, o el GDP per cápita mundial a través de la historia del ser humano hasta el día moderno. Y lo que pueden ver, ¿no es cierto?, es que por la gran historia, por la gran trayectoria de la historia de la humanidad, la vida ha sido pobre, miserable, dura y corta, como decía Thomas Hobbes. Pero algo pasó, algo muy extraño pasó justo en la época donde vivía Adam Smith. 1776 es donde se publica La riqueza de las naciones. Algo pasa, dice Smith, por ahí, 1800, que hay una explosión de riqueza sostenida nunca antes vista en la historia de la humanidad. Esto es probablemente, desde mi punto de vista, el evento histórico más importante de la historia de la humanidad. Mucha gente habla de la guerra mundial, de la guerra mundial segunda, ¿no es cierto?, de la pandemia, etcétera, etcétera. En magnitud no son nada en comparación con esto. Pero la paradoja es que nadie habla de esto. En los cursos de economía no se enseña, en el colegio no se enseña, en ninguna parte se enseña. A pesar de que, desde mi punto de vista, es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. ¿Y por qué no se conversa? ¿Y por qué no se estudia? Esa es la parte que nosotros tratamos de responder en nuestro libro, tratando de entender cómo la humanidad escapó por primera vez en la historia de la pobreza, la muerte prematura, la desnutrición, una vida que nadie quería vivir. Hoy somos infinitamente mejor físicamente, tecnológicamente que los antepasados. Y bueno, si no me creen ese número, pueden ver otro número que es parecido, que habla muy parecido. El gráfico de la izquierda mía es el famoso gráfico de William Nordhaus. William Nordhaus ganó el premio Nobel con Romer en el 2018, donde Nordhaus mide el costo de producir lumen, es decir, el costo de producir luz. Como pueden ver, a lo largo de la historia de la humanidad, producir luz siempre ha sido costoso, era muy costoso producir luz. Y algo ocurre, precisamente por ahí, por 1800, por la Revolución Industrial, que el costo de producir luz prácticamente es cero. Tanto así que hoy ni siquiera pensamos, ¿no es cierto? Hoy uno va a la casa, prende la luz y ni se entera de que había que gastar recursos para producir luz. Es tan económica producir luz hoy que ni siquiera pensamos en trabajar para producirla. Mientras que nuestros antepasados tenían que trabajar horas y horas y semanas en producir luz. Ese es el progreso que trajo la gran evasión. ¿Ok? Entonces, la primera parte del libro busca hacerle un doble clic a esto, a la gran pregunta. ¿Cómo pasamos de destruir riqueza y de disipar riqueza a generar riqueza? Porque hay un cambio de lógica en nuestro libro argumentamos. Que pasamos, yo siempre digo en mis clases, pasamos de agarrarnos a palos a intercambiar. Pasamos de guerras, de saqueo, de juegos de lógica de suma negativa a colaborar, a intercambiar, a colaborar a través del intercambio, de la división del trabajo y a generar riqueza. Entonces, claramente hay un cambio de lógica económica que merece ser estudiada. Y de hecho, si ustedes ven la historia de la humanidad, la economía política surge precisamente por esto, por la gran pregunta. El libro de Adam Smith se llama An Inquiry into the Wealth of the Wealth of Nations. Una pregunta del por qué se genera riqueza. Entonces, la economía política nace tratando de explicar esto. ¿Por qué hay riqueza y no? Bueno, y entonces nuestro gran enemigo siempre ha sido las trampas de Malthus. ¿Ok? Malthus, el famoso reverendo que pueden ver en la foto ahí, que postulaba, ¿no es cierto?, que siempre estábamos atrapados en una trampa de miseria y pobreza donde el ser humano no podía salir. ¿Ok? Y de hecho, la historia de la humanidad así lo mostraba. Si ustedes ven el gráfico, ¿no es cierto?, pueden ver que el crecimiento de los salarios reales se movía de forma inversa al número de personas que habían en la población. Eso quiere decir que mientras más gente había, más pobre éramos.
Y mientras menos gente había, es decir, mientras más gente muriera, aquellos que sobrevivían estaban mejor. Y por eso la economía se llama la ciencia lúgubre. En inglés nosotros la llamamos the dismal science, porque Carlyle, Thomas Carlyle, decía, bueno, ustedes economistas son un poco lúgubres, son un poco oscuros, porque tienen esa visión. Mientras más gente muere, estamos mejor. Qué raro. Bueno, ese era el mundo anterior, antes de la revolución industrial. Ese era el mundo antes de la llegada del capitalismo. Era un mundo donde las personas morían, donde las personas celebraban la muerte de los otros porque habían pocos recursos para repartirse. Ese mundo deja de existir con la llegada de la revolución industrial y con la llegada del capitalismo que permite la gran evasión. ¿Ok? Y bueno, nosotros entonces construimos la primera parte del libro. Obviamente en esta charla no puedo hablar de todo el libro, pero voy a concentrarme solo en la primera parte del libro. Nosotros nos inspiramos sobre todo en estos libros, ¿no es cierto?, de Peter Bauer, Angus Deaton y Dietrich McCloskey, que hablan un poco de esta idea de la gran evasión, del gran escape, cómo el ser humano pasó de la subsistencia al intercambio, cómo nos hicimos ricos a nivel mundial. ¿Ok? Y bueno, entonces, ¿cómo se explica la gran evasión? ¿Qué hay detrás de la evasión? ¿Cuáles son los conceptos económicos que nos ayudan a explicar la gran evasión? Nuestro libro pasa 4 capítulos explicando esto con estas grandes figuras. ¿Ok? Nosotros, obviamente, esto es resumiendo, simplificando por tiempo, por extensión, nosotros creemos que hay en el fondo 3 grandes mecanismos para generar riqueza. ¿Ok? Adam Smith, F. Hayek y Joseph Schumpeter. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con estas 3 figuras? La primera es que el ser humano puede producir riqueza y productividad y ser rico intercambiando a través de la división del trabajo. La segunda forma donde podemos estar mejor y producir riqueza es permitiendo que el mercado, ¿no es cierto?, coordine el conocimiento disperso y nos permita, ¿no es cierto?, tener una mejor utilización de los recursos escasos. Y la tercera forma es la destrucción creativa, con la idea de Joseph Schumpeter. No hay otra forma. A lo largo de la historia de la humanidad, esas son las únicas 3 formas que hemos descubierto para generar progreso económico sostenido. ¿Ok? De hecho, este año, como decíamos, este año, Philippe Aghion gana el Premio Nobel de Economía precisamente por las ideas de la destrucción creativa. Entonces, de hecho, nuestro libro, de cierta manera, es bastante actual, porque de hecho, en nuestro capítulo de Schumpeter hablamos mucho de Aghion y de la idea de la destrucción creativa. Entonces, la primera parte del libro se concentra precisamente en estas cosas que paradojalmente no se enseñan en los cursos de economía. Si uno lo invito a abrir el manual de Samuelson, o abrir el manual de Gary Becker, o abrir el manual de Mankiw, estas 3 ideas prácticamente ni se conversan. Obviamente la división del trabajo sí, el intercambio sí, pero las otras de forma más marginal. ¿Y por qué? No, yo no sabría dar la explicación del por qué, pero nosotros queremos corregir eso. Entonces, la primera parte de nuestro libro tiene un capítulo dedicado al poder de la división del trabajo, un capítulo dedicado al poder del mercado en la coordinación de los recursos escasos y un capítulo dedicado a la destrucción creativa. ¿Ok? Que nosotros argumentamos ayuda a explicar el gráfico de explosión de riqueza. Y lo más interesante, yo haciendo este libro, encontré que en el fondo si hay algo que, hay como un fil rouge que conecta todas estas ideas, desde mi punto de vista. Y esta es mi tesis, que no es original porque ya James Buchanan la tenía y otras personas, es que la única forma de generar riqueza es a través de rendimientos crecientes de escala. ¿Ok? Esa es la única forma de que haya explosión de riqueza. ¿A qué nos referimos con rendimientos crecientes de escala? A los alfileres de Adam Smith. Si ustedes leen el capítulo 3 de La riqueza de las naciones, Adam Smith tiene el famoso ejemplo de los alfileres. ¿Qué dice Adam Smith en ese ejemplo? Dice, supongamos que hay una persona produciendo alfileres. ¿Cuántos alfileres podrá producir esa persona? Uno al día, quizás, porque tiene que hacer todas las tareas, ¿no es cierto?, una a una, y producir el alfiler solo. Una persona produce un alfiler. Bueno, ¿qué pasa si ponemos a 10 personas, dice Smith, en vez de producir el alfiler, a hacer pedacitos del alfiler y a cooperar a través de la división del trabajo? Bueno, dice Adam Smith, si pasamos de 1 a 10 personas, no se van a producir 10 alfileres, se van a producir 4.800 alfileres. Es decir, una explosión no lineal de producción. Eso es lo que nosotros en economía llamamos rendimientos crecientes de escala. Agregamos un poco de output, pero tuvimos una explosión. Perdón, agregamos un poco de input y tuvimos una explosión de output. Eso es el único mecanismo que puede generar riqueza, explosión de riqueza.
Y lo interesante es que aquí no hay explotación. No hay explotación, no hay magia, no hay trucos. Dice, ¿cómo puede ser que hubo tanta producción de riquezas? Por la división del trabajo. La división del trabajo, la cooperación, nos hace más productivos. Nadie explota a nadie. Es simplemente cooperación. Y cuando yo leí este mensaje de Smith, me di cuenta de la importancia y la grandeza de Smith. Porque obviamente siempre a Smith lo hablamos por la mano invisible y otras cosas, pero para mí esta es la gran idea de Adam Smith, la idea de los rendimientos crecientes de escala. Y hay otros economistas a lo largo de la historia que lo entendieron, como Alfred Marshall, Alan Young, el famoso paper de Alan Young, Paul Romer, James Buchanan y otras personas. Para mí, lo que está detrás de la gran explosión de riqueza es la cooperación que nos permite generar rendimientos crecientes de escala. Entonces, mucho de nuestro libro también tiene un poco de ese mensaje, quizá un poco más sutil, quizá un poco más técnico, pero creo que no menos importante. ¿Ok? Y bueno, entonces hablamos ya de la famosa mano invisible, ¿no es cierto? En nuestro libro se detiene mucho con respecto a esta idea, porque es una idea muy importante, yo creo, muy mal entendida. Muchas personas la invocan, pero pocas personas la entienden, porque en el fondo el gran mensaje de Adam Smith es que cómo podemos inducir a la cooperación a personas que son desconocidas. El gran avance de la humanidad es que pasamos de la tribu a la gran sociedad, como diría Popper. Pasamos de colaborar solo con las personas que se parecen a nosotros, con personas de todo el mundo. Entonces, la gran pregunta es cómo lograr que las personas puedan cooperar cuando se desconocen, más allá de la tribu, extender la colaboración. Porque la colaboración es lo único que permite, ¿no es cierto?, la generación de riqueza, la división del trabajo, los rendimientos crecientes de escala, etcétera, etcétera. Entonces, mucho de nuestro libro se detiene en esa idea. Bueno, y finalmente el libro está dividido en las siguientes partes, como decíamos. La parte uno introduce esta idea de las trampas de Malthus y pone un poco en conversación o en debate, ¿no es cierto?, a Malthus con Smith, e introduce esta idea de la explosión de riqueza. El capítulo 2 hace conceptos fundamentales de economía. Capítulo 3 los beneficios del intercambio. Capítulo 4 el sistema de precios. Y capítulo 5 la destrucción creativa. Y aquí quiero hacer una salvedad. El capítulo de los beneficios del intercambio es interesante porque cuando nosotros enseñamos economía, siempre nos detenemos en las ventajas comparativas de Ricardo. Pero las ventajas comparativas de Ricardo, de mi punto de vista, no es capaz de explicar la gran explosión. La gran explosión de riqueza son los rendimientos crecientes de escala, de la división del trabajo que surge del intercambio. Entonces, desde mi interpretación de la historia, ahí podemos conversar después también con Dani, que es un experto de la historia económica, desde mi punto de vista, la idea de Smith es mucho más poderosa que la idea de Ricardo. Pero se enseña más Ricardo que Smith. Si ustedes ven en los libros de texto, la ventaja comparativa de Ricardo, la ventaja comparativa de Ricardo, pero Smith se ignora. Entonces nosotros creemos que hay que invertir el orden. Obviamente este capítulo habla de Ricardo y habla de las ventajas comparadas, pero creemos que el mensaje de Smith es mucho más potente que el mensaje de Ricardo con respecto a la importancia del intercambio y en los mercados. ¿Ok? Y bueno, la segunda parte, como decíamos, son los fundamentos de la economía. Introducimos el concepto de valor, cálculo marginal, el mercado como encuentro entre oferta y demanda, la importancia de la competencia y la importancia de los monopolios, ¿no es cierto? De cómo combatir los monopolios, porque muchos estudiantes tienen inquietudes con respecto a la concentración económica, a los monopolios, entonces tenemos un capítulo dedicado a eso. Y finalmente, el capítulo 9 la macroeconomía, bastante simplificado. Y yo quise agregar un capítulo de inflación, porque yo llevo ya casi una década haciendo cursos de economía en Sudamérica y el tema de la inflación es muy importante en Sudamérica. Bueno, hoy es muy importante en todo el mundo, pero antes de la pandemia, antes del 2019, ¿no es cierto?, el tema de la inflación era como bastante marginal en las inquietudes de los alumnos. Y hoy todos los alumnos siempre están inquietos, quieren saber qué es la inflación, sobre todo los sudamericanos, pero no tienen idea, no saben de inflación, no saben la economía política de la inflación. Obviamente saben la definición, pero no saben los mecanismos políticos que están detrás de la inflación. Entonces dedicamos un capítulo entero a la economía política que está detrás de la inflación. ¿Ok? Y finalmente, como decíamos, el capítulo 3, la parte 3 del libro cierra con la economía política, la mano invisible, la importancia de conceptos de economía política, como la mano invisible y otros, la importancia de las instituciones, cómo las instituciones juegan un rol fundamental en el crecimiento o el progreso de las naciones. Capítulo 13, ¿no es cierto?, el famoso debate entre las fallas del Estado y las fallas del mercado, sobre todo en el tema de externalidades,
y ahí introducimos todos los conceptos que conversamos en la charla anterior de public choice y de las fallas del Estado. Y finalmente cerramos nuestro libro con los debates actuales en torno al capitalismo. Como pueden ver, esa foto la saqué cuando estuve en Brooklyn una vez, de un famoso graffiti entre Marx y Adam Smith, que muchos estudiantes, ¿no es cierto?, llegan a las universidades con muchas inquietudes y también con muchos prejuicios con respecto al capitalismo. Y nosotros en ese capítulo abordamos los grandes debates, por ejemplo, el debate de Piketty con respecto a la desigualdad, el debate del feminismo en contra del capitalismo y el rol de la mujer, el debate, ¿no es cierto?, del medioambiental con respecto al calentamiento global y el rol del capitalismo en él, etcétera, etcétera, que son todos inquietudes que los estudiantes tienen que merecen ser de cierta manera atendidas y vistas a la luz de la evidencia empírica y los debates actuales de la economía. Espero que el libro les interese, espero que sea de su agrado. Lo invito a leerlo. No es se lee bastante simple, tiene poco gráfico, así que nada, está disponible en Amazon, está disponible en Síntesis, así que nada, yo lo invito a leerlo. Gracias.